Hoy vamos a platicar lo que consideramos nosotros es el tema más relevante, pero sobre todo el detonador de desarrollo integral. Vamos a hablar de la educación. En este sentido, hace algunos meses, varias organizaciones de la sociedad civil integramos un esfuerzo conjunto que se llamó Juntos por la Educación. Y este esfuerzo lo que buscaba, y era como el principal mensaje que queríamos construir cuando nos reuníamos con diversos interlocutores, era la importancia de que la reforma educativa era la madre de todas las reformas. Porque un país sin un modelo educativo viable, en el que sustente la vinculación, educación y sector productivo, difícilmente puede tener las oportunidades y alcanzar los retos que está implicando hoy tanto la economía del conocimiento como la vocación regional que hoy tanto genera factores de competencia en todo el país. Rodríguez, Alfonso, muy buenas noches. Hola Tulio, buenas noches. ¿Por qué no nos platicas de la propuesta del Partido Acción Nacional en materia educativa? Claro que sí, Tulio. Mira, el Partido Acción Nacional propone facultar al Congreso para que pueda garantizar la evaluación de los magisterios. También propone garantizar la libertad académica y la participación de los padres de familia en la educación. En segunda instancia, está proponiendo una ley de educación media superior para materializar la obligatoriedad. O sea, está proponiendo la obligatoriedad de la educación superior, media superior, fortalecer los instrumentos de transparencia y rendición de cuentas en el gasto público en educación, fomentar valores humanistas como la solidaridad, como la vida comunitaria, la sustentabilidad, la prosperidad y la felicidad, el derecho a la felicidad. Es uno de los conceptos que me llamó la atención de la propuesta del PAN. A mí también me llamó con respecto a la propuesta del PAN, que ellos hablan de realizar varias reformas constitucionales. Y hablan ellos fundamentalmente en tres cosas. La primera es modificar algunos artículos de la Constitución para darle mayores facultades a la Cámara de Diputados en lo que se refiere a los planes y contenidos que deben tener los modelos educativos del país. También hablan de reformar la Constitución para que de esa manera sea mucho más eficiente y mucho más profesional la forma en cómo se validan los estudios profesionales. Y también algo que me llamó mucho la atención de la propuesta del PAN es que, como bien tú lo mencionabas, todavía la profesionalización del cuerpo docente, es decir, de los profesores, de los directores de las escuelas, de todas las personas que participan en los consejos dentro de las escuelas, sigue siendo un anhelo. Y ese fue uno de los principales puntos que la sociedad civil planteó para que se llevara a cabo la reforma educativa. Alfonso, platícanos de la propuesta del PRI en materia educativa. El PRI, Tulio, propone, como tú ahorita lo estabas mencionando, acciones para mejorar la calidad de la educación, reforzar los mecanismos de evaluación para consolidar la calidad de los docentes, la cobertura en zonas de mayor rezago de la educación y que tuviera también calidad, un incentivo permanente a nivel medio superior para que no abandonen la escuela los estudiantes y una inversión mayor en los sistemas educativos tecnológicos. Llama la atención por parte del PRI la profesionalización del cuerpo docente, como lo mencionábamos en el PAN. Me parece que esas son una de las 4 grandes coincidencias que hoy tienen los partidos políticos en materia educativa, además de la deserción, la profesionalización. Hoy hemos visto, Alfonso, hay muchas marchas todavía de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, en donde lo que buscan es, de cierta manera, revertir la reforma educativa y las leyes reglamentarias. Me gustaría, ¿por qué no platicamos ahora del Partido de la Revolución Democrática? ¿Qué propuesta nos está planteando? El Partido de la Revolución Democrática quiere hacer una reforma educativa para elevar la educación, quiere impulsar el fomento a la lectura, elevar el conocimiento en matemáticas y algo que es muy interesante en los partidos de izquierda es que están fomentando el pensamiento crítico. También proponen que haya transporte gratuito para que la gente pueda transportarse a su escuela de manera gratuita y que la escuela sea de tiempo completo. Correcto. Y además el PRD hace una propuesta interesante que va otra vez ligada al presupuesto y que es
aumentar el presupuesto en tema de educación al 8% del Producto Interno Bruto, aumentando cada año el 5% y destinando a ciencia y tecnología. Alfonso, la propuesta del Partido del Trabajo, ¿qué nos platicas? La propuesta del Partido del Trabajo, Tulio, también va en fortalecer las habilidades de lectura, de matemáticas y de razonamiento crítico, en la constitución de un sistema de educación superior y tecnológica, de hacerlo más fuerte, de que tengan una alternativa para educar a la educación tecnológica, de un concepto de educación inicial, que me parece que es un concepto que no se había tocado de manera muy puntual en las otras plataformas, y que va en la creación de centros que puedan atender a las madres y que les puedan alimentar y proveer de salud a los niños y a los recién nacidos, para que puedan tener las condiciones óptimas para poder ser bien educados. Y también mayores recursos en ciencia y tecnología. A mí me llama la atención con el caso del PT, que está muy alineado a la propuesta del PRD, en donde lo que dicen es que una de las metas de los indicadores macroeconómicos del país es elevar al 8% del Producto Interno Bruto el gasto en educación. Y eso me parece que es uno de los temas que tienen que discutirse a nivel nacional, en la manera en cómo se están destinando no solamente en el gasto educativo, sino también, como tú lo mencionabas, en el reparto de ese gasto educativo a la promoción en la infraestructura y en ciencia y tecnología. Me gustaría que también que nos platicaras, Alfonso, qué es lo que está planteando el Partido Verde Ecologista de México. El Partido Verde Ecologista está planteando un sistema de becas nacional que evite el abandono, becas especiales para estudiantes en zonas marginadas, incorporar clases de inglés y de computación, aunque esto ya suene muy trillado, pero hacerlo 3 veces a la semana. También establecer una ley general de la profesionalización docente, un sistema nacional de evaluación y acreditación de instituciones y programas de educación superior. Y esto es muy importante, apoyo a las organizaciones de la sociedad civil para que continúen realizando actividades de promoción de la A mí educación. también lo que me llama mucho la atención del Partido Verde es que hablan de una ley general. Para nuestros amigos que nos ven, la diferencia entre una ley federal y una ley general es que una ley general es de aplicación obligatoria no solamente para el gobierno federal, sino para todas las entidades federativas. Y eso es parte de lo que se ha enfrentado hoy en la implementación de la reforma educativa, en donde algunas entidades federativas, como es el caso de Oaxaca, han intentado involucionar, es decir, ir hacia atrás en los avances que se han tenido en la reforma educativa. Otro de los temas que llama la atención y que tiene que ser el Partido Verde el que lo proponga es que los ciudadanos y que las personas fortalezcamos la educación ambiental. Alfonso, Movimiento Ciudadano, ¿qué es lo que nos está planteando? El Movimiento Ciudadano pretende garantizar el acceso universal a la educación y a una educación laica, pública, gratuita y de calidad. En ese sentido, está proponiendo hacer una educación, o sea, reforzar la educación y también ponerle un componente cívico, también reforzar el pensamiento crítico, tener también mejores salarios para los docentes y incluirlos en la seguridad social y el uso de nuevas tecnologías en la educación. Vamos a hablar de la propuesta del partido conocido como PANAL, Partido Nueva Alianza, que como ustedes saben es un partido que emana del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y que por razón obvia debería ser el partido que tenga la propuesta mucho más sólida en materia educativa. El Partido Nueva Alianza lo que está planteando es 3 cosas fundamentalmente. Profundizar en la profesionalización nuevamente del cuerpo docente, que haya una actualización permanente hacia los profesores y hacia los directores de las escuelas. También está planteando esta vinculación del sistema educativo con la formación en materia de tecnología, que eso me parece que es muy importante. Hoy los países que no crean patentes, que no innovan en materia tecnológica, son países que se quedan nada más como prestadores de servicios o productores de materias primas. Y también lo que está planteando es que haya una parte importante del gasto público que se dedique a generar la infraestructura educativa que soporte cada uno de estos elementos que acabamos de comentar. Alfonso, ¿por qué no nos platicas del Partido Humanista? El Partido Humanista, Tulio, pretende hacer una reforma educativa en la que tenga mucha fortaleza el tema de los derechos humanos. Eso es lo que está proponiendo el Partido Humanista. Como su nombre lo indica, ¿no? Es una propuesta de carácter humanista, Es correcto. en donde lo que se busca es que la persona
sea el centro de todas las políticas públicas. Es correcto. Morena, este nuevo partido, me llama mucho la atención porque pues, revisábamos y leíamos y buscábamos en la plataforma electoral y casi no encontramos nada de Morena. Pareciera ser que su propuesta es una propuesta de casi demasiado marginal. ¿Qué me platicas, Poncho? Sí, Morena, como tú lo dices, Tulio, lo que está proponiendo es como luchar, ¿no? Como ese impulso de luchar por la educación y luchar por los derechos de los jóvenes. Y en realidad su propuesta como que la mete dentro de los derechos de los jóvenes, de los adolescentes. Y eso es lo que está proponiendo Morena. O sea, en realidad no está muy claro qué es lo que vaya a hacer en la Cámara de Diputados para el tema de educación. El Partido Encuentro Social, ¿qué nos dice, Alfonso? El Partido Encuentro Social, Tulio, tiene la propuesta de tener programas destinados al desarrollo integral de los niños en temas de salud, de estímulos tempranos y de nutrición. También promover para que las sociedades de la sociedad civil puedan aterrizar también sus programas y proyectos, no solo a nivel municipal, sino a nivel estatal. Amigos, como ustedes podrán haber escuchado, estas son las propuestas de los partidos políticos en materia educativa. Me quedaría nada más con 5 conceptos generales. Primero, incrementar en el Producto Interno Bruto los recursos para la educación. Segundo, generar nuevos contenidos en materia educativa, razonamiento lógico, pensamiento crítico, impulso importante a las matemáticas. Tercero, crear leyes generales para que sean de aplicación obligatoria en todo el país. Cuarto, vincular a sectores productivos con educación. Y quinto, que me parece que es muy importante, fortalecer los sistemas de educación tecnológica en el país que permita, insisto, esta vinculación de la educación con los sectores productivos. Nos acompaña Teresa Ortuño, que la había presentado de manera errónea al inicio como directora general, pero en realidad es la presidenta ejecutiva de Suma por la Educación, que es una organización de la sociedad civil que ha trabajado durante muchísimos años en hacer realidad una reforma educativa, que ha hecho propuestas muy concretas a los legisladores y que también se ha articulado en esfuerzos con otras organizaciones para otros temas de una agenda mínima ciudadana que se tiene que impulsar. Teresa, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Tulio, por la invitación y muchísimas gracias a las personas que nos ven. Primero preguntarte, como sabes, hace algunos días varias organizaciones de las que tú formas parte, se hizo un esfuerzo que se llama Por el México que nos merecemos. Ajá. En donde lo que se pretende impulsar es una agenda mínima ciudadana y Suma por la Educación, que tú presides, fue una de las organizaciones que trabajó en esa agenda mínima ciudadana en materia educativa. ¿Nos puedes platicar los planteamientos generales? Mira, hubo organizaciones de todo tipo, estaban todas las que tienen que ver, por ejemplo, con el secuestro, todas las personajes que conocemos, personas que hablaban de economía, y a un grupo de organizaciones que nos dedicamos al tema educativo nos pidieron, como se dice, arrastrar el lápiz para llegar a algo concreto, a indicadores urgentes, medibles, exigibles, sencillos de entender por personas que simple y sencillamente son ciudadanos mexicanos y van a ejercer su derecho al voto. Tiene que haber una agenda mínima de exigencia. Y creo que tiene que quedar claro que el epicentro del poder debe estar de veras, como dice la Constitución, en el pueblo, en la ciudadanía, en la gente. Se tiene que quedar claro que el poder de la gente es mayor que el poder del pueblo. ¿Cómo se va a lograr lo que estamos buscando? No hay de otra, participar. Y yo les sugiero a las personas que nos ven por televisión que hasta por divertirse, se metan a la página del INE, de donde ahorita estaban tú y Alfonso comentando. Ahí están todas las plataformas. Y entonces uno puede buscar el tema que les interese. Y en este caso, pues nosotros desayunamos, comemos y cenamos educación. Pero hay personas a las que les puede interesar cuestiones de finanzas, de impuestos, de seguridad pública, de gobierno transparente. Todos los planteamientos que presentaron los partidos, ahí están. Me gustaría que me platicaras, ¿tú cómo vives de manera interna? ¿Cómo lo has plasmado en tu trabajo legislativo? Ese descrédito, esa desconfianza que tienen los ciudadanos. ¿Y cuál ha sido, desde tu punto de vista, que nosotros te conocemos y has participado de manera importante y tienes una calidad moral, cuál ha sido tu esfuerzo que has hecho para poder revertir esa mala imagen y ese mal concepto que tienen ciudadanos en términos generales de los legisladores? Mira, yo creo que no podemos andar todo el tiempo pensando, van a pensar mal de mí. Uno tiene que hacer lo que tiene que hacer y lo demás se da por añadidura. Y te voy a decir una cosa, el tema educativo es un tema de los que más congregan la coincidencia, el consenso. Es muchísimo más fácil
llegar a acuerdos y es más fácil de lo que muchos piensan afuera. Y yo creo que este es un tema poco conocido y poco valorado. Y yo te diría, creo yo que el trabajo legislativo tiene su seriedad, tiene su respeto. Y te voy a decir algo, desde adentro te lo digo, en todos los partidos hay personas serias que empujan agendas que van de acuerdo a su vocación, a su preparación, a su biografía. Y a todo, y a los que no, a los que están en áreas que uno no conoce, les crees cuando te empujan una agenda y que dicen, mira, vamos a proponer esto para que se mejore. Y no siempre conoces de todos los temas, no eres todólogo. Pero puede el Poder Legislativo hacer muchas cosas importantes, sí. Y las ha hecho, sí. Y además te voy a decir una cosa, el mejor gobierno no es capaz de llevar a cabo los beneficios que podría si no hay un tejido social, una sociedad actuante. Y el peor gobierno no hace tanto daño o hace menos daño si hay una sociedad actuante. Por eso este binomio de sociedad y gobierno es muy importante. Y una cosa muy importante, en los países que tienen buenos resultados en el tema educativo, tienen una característica, los padres de familia se involucran. Es muy importante que los papás participen en los consejos de participación social escolar, esta figura que desde hace muy poquitos años ya cobró vida y que ahora puede, de hecho ya muchos de los recursos que se distribuyen a las escuelas, se requiere que se haya constituido el Consejo de Padres de Familia, que es el Consejo Ciudadano, en el que no nomás padres de familia pueden participar, puede haber un exalumno, un vecino, una persona jubilada que vive a la vuelta de la escuela y que diga, pues yo quiero dedicarme a opinar, ayudar aquí en algo, puede participar, siempre que sea mayoría de padres de familia, eso sí, pero puede haber otros actores de la vida comunitaria, una escuela es una comunidad. Es muy importante la participación. Nosotros en Suma por la Educación, todo lo que hacemos tiene que ver con involucrar a la participación de la sociedad civil. ¿Por qué? Porque así es como se logran los grandes cambios. Yo no creo que aquí, de este lado esté el gobierno y de este lado esté la sociedad. Es más, el gobierno está formado por familias que trabajan para familias. Está formado por ciudadanos. Por ciudadanos. Y que tienen además, que cumplir con esas obligaciones. Y que tienen, personalmente, tienen una vida personal y tienen como cualquier persona. Entonces necesitamos buscar esos ángulos de cómo tocar aquellas áreas en donde hace falta. ¿Cuál es el punto de vista de Suma por la Educación respecto a la instrumentación de esta reforma educativa? Pues mira, nosotros es quizás la batalla que más hemos dado, el que las personas deben mejorar esa percepción que tienen. Muchas personas no creen que esté todavía alcanzado el objetivo de esta reforma y lo que necesitamos es mayor involucramiento de los padres, buscar que los mejores docentes estén frente a grupo y sobre todo que todo lo que está alrededor de la educación, la academia, los medios de comunicación, los partidos políticos, las universidades, todos los actores de la vida pública incidan en esto. Necesitamos cosas muy sencillas. Mira, por ejemplo, una sugerencia es que tengamos una ley especial para la educación media superior y para la educación superior. Necesitamos dedicarle a este tema de la educación media superior unos anteojos más grandes. Porque, y no estoy diciendo que descuidemos lo demás, pero todo el mundo sentimos la básica como que, bueno, es que si no vamos a la educación básica, qué barbaridad. Y ahí, habiendo cosas que corregir o que mejorar o que reconocer y felicitar, en donde está el hoyo más grande, el boquete más grande en la educación, es en media superior. Ahí está la deserción mayor. ¿Por qué? También por el tema del costo de oportunidad. A mí me va a costar desembolsar, ya sea como padre de familia, como alumno, ir a la escuela, pero además voy a dejar de recibir los ingresos que recibiré si me dedico ya de una vez a trabajar en algo. Creo que la edad de los jóvenes entre los 14 y los 19 debe ser el foco de atención en el sistema educativo y en todas las políticas públicas que tengan que ver con esto, porque lo que ellos aprendan ahorita va a tener que ver con el arco de su vida, de los años en que van a trabajar y van o no a tener una afore en la que van o no a estar guardando para su vejez, pero acordémonos que ellos van a tener una vejez de mayor extensión que la nuestra. Cada vez más, afortunadamente, se va llegando a promedios de vida más altos y estos jóvenes van a tener una vida mucho más, van a tener, cuando terminen de trabajar, más años por vivir, esperemos en buenas condiciones de salud. ¿Y de qué van a vivir? Si también van a tener el problema de las faltas de oportunidades que hay para las personas adultas mayores, ¿no? Entonces, esto es importante. Yo diría pues que un tema que también me interesa mucho destacar aquí es el tema de las normales. No hay... Que es uno de los elementos que vimos en las plataformas electorales que era recurrente, de cómo fortalecer y consolidar el sistema de normales, que son, las normales para los amigos que no sepan, son las escuelas donde se capacitan y se forman a los profesores. A los profesores. Y el estudio que acaba de sacar el INEE, no una organización de la sociedad civil, sino el Instituto Nacional de Evaluación para la Educación,
habla de que el 60% de los docentes egresados de las escuelas normales no son aptos para ser docentes. Necesitamos buscar que los docentes que estén frente a grupos sean lo mejor que encontremos y que una vez que estén ahí se les pueda brindar la capacitación y la actualización profesional que como profesionales necesitan y merecen. Pero ese es un esfuerzo que necesitamos hacer entre todos y que no basta que la Secretaría de Educación Pública lo diga o lo decrete o emita un acuerdo, sino que eso se tiene que ir traduciendo a lo largo de la vida cotidiana en las escuelas. Por eso es muy importante que los papás participen en estos consejos de participación y que vean cuál es la capacitación que reciben los docentes, cómo se actualizan, tenemos que desvincular la evaluación de los estímulos a los maestros, porque entonces por eso luego hacen trampas hasta les dictan a veces las respuestas a los muchachitos para que ellos reciban un bono, un estímulo, un reconocimiento como docentes de que sus alumnos mejoraron. De hecho, ve cómo somos cíclicos. Hacía falta una evaluación. En 2002 nace el INEE, pero como un decreto presidencial. En 2000, más adelante ya para 2011 se les dan más facultades en ese mismo decreto y la ley se modifica ya en 2013 con la reforma educativa para crearlo una entidad como lo es el Instituto Nacional Electoral, hoy es el INE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y tiene facultades propias. Ahora la evaluación tiene otras características, pero en ese ínter, por fin se hicieron evaluaciones y se fue viendo y se hicieron públicas para que todo el mundo dijera, qué barbaridad, qué mal estamos, qué hacemos. Pero luego generas un efecto colateral que no buscabas, y es que se empieza a hacer trampa por parte de los mismos docentes para que los alumnos hagan mejor, para que ellos salgan mejor calificados. Claro. No digo que siempre pasó, pero hay versiones de que esa es la razón por la que hace cosa de 1 año, 2 años, pero hace 2 años el INEE decidió suspender la prueba enlace, que generó muchas molestias, porque dicen, bueno, si ya veníamos evaluando, pues ¿cómo vamos a romper una evaluación? Y ellos dicen, vamos a revisar qué evaluación vamos a plantear para que no esté vinculada a estímulos y sí sea confiable. Y entonces es lo que ahora nos anunciaron que va a ser la prueba planeada. Todas las evaluaciones están enfocadas a estímulos. O sea, si tú haces una organización privada y ves cuáles son los indicadores de desempeño de una persona o de un grupo de personas, y si no tienes un incentivo, pues pareciera ser que únicamente que es de carácter informativo. Y yo pienso que sí debe tener un efecto en materia de beneficios o en materia de desventajas a las personas que tengan un mal desempeño o que tengan un buen desempeño. Pues eso es parte del debate, Tulio, porque lo que dicen es que por haberlo vinculado a los estímulos, se generó el tema de la trampa, y luego los que crecían exponencialmente eran los estados como Chiapas, Michoacán, Oaxaca, que dices, válgame, pues ya están a la altura de no sé qué país europeo, digo, no tanto, pero mejoraron muchísimo de un año para otro, que dices, esto no es lógico, sí es lógico que mejoren, pero no de una manera tan exponencial. Entonces, tenemos que cuidar, por un lado, que haya estímulos adecuados, pero por el otro lado, que esos estímulos no perviertan el resultado de las investigaciones o de las evaluaciones que se lleven. Entonces, es interesante, pues, que al final de todo esto que estamos haciendo es participación. Si los papás están cerca de sus escuelas, si ven que los maestros no falten, que estén contentos, que los niños, a veces llega el niño, ¿y qué pasó con la tarea? Se me quedó, y tu mamá no se dio cuenta, y tus cuadernos, y la mamá ni cuenta se daba de que salió el chiquillo sin nada. Necesitamos esa colaboración entre papás, escuela y gobierno, y si quienes están en un partido político, quienes sean oposición, tendrán que señalar las fallas, quienes estén en el gobierno tendrán que decir, bueno, pero hemos alcanzado esto que está acá, pero entre todos tenemos que ir empujando esto. Tere, muchas gracias, nos vamos a tener que ir. Hoy tenemos que cortar ya. Pero te queremos agradecer el trabajo ciudadano que hace Suma por la Educación y que haces tú. Pues ojalá que sigamos todos pendientes de estas exigencias. Y solamente recordarles a nuestros amigos que en este proceso electoral tenemos que exigir cosas que dijo Tere. Fortalecer la formalización, la profesión, la formación de los profesores, fortalecer a las escuelas en donde se crean los profesores, redistribuir mejor el gasto educativo, vincular la educación con la tecnología y, sobre todo, mejorar las condiciones económicas de las familias para poder enfrentar este lastre que es la deserción escolar. Amigos, muchas gracias por vernos.